Veamos el siguiente ejemplo del binomio de Newton. Este problema fue tomado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2010, en el bloque ADE. Veamos. Uno de los términos en el desarrollo del binomio x raíz cúbica de y menos y raíz cúbica de x, todo elevado a la 12, es mx a la 9 y a la octava. Determine el valor de m. ¿Cómo se hace esto? Mira, hay que proceder de esta manera. Sabemos que este binomio, que tiene exponente 12, debe tener 13 términos. Siempre es uno más que el exponente. Debe tener 13 términos. Entonces, acá me habla de uno de ellos. No me está indicando en qué lugar se encuentra este al que hacen referencia. Entonces, lo que hay que hacer, hay que trabajar en un lugar en general, cualquiera. Para eso, para ubicar a cualquier término del desarrollo, hay que utilizar la fórmula. Vamos a ponerla. Vamos a aplicar entonces esa fórmula para hallar un término en general del binomio que me han dado. Sería así. Aquí va el exponente del binomio. Aquí va el valor de k, que no conozco porque es un término que está ocupando el lugar k más 1, se dice. No se conoce k todavía. Estamos trabajando en un lugar cualquiera. Acá va el primero del binomio, que en este caso es este. Entonces lo ponemos ahí. Él va elevado a la resta de estos exponentes. A continuación tenemos al segundo, que es el de acá, elevado a la k. Lo que hay que hacer ahora, hay que ordenar eso que está ahí. Para empezar a operar, este de acá lo tienes que volver exponente 1/3, cosa que tienes que saber. Este de acá lo vuelves exponente 1/2. Y ahora este va a entrar y va a multiplicar a este exponente y al de acá. Igual sucede allá. Quedaría así esta expresión. Usando leyes de exponentes, podemos juntar estos en una sola x. Los exponentes lo vas a sumar. Igual a haces aquí, con la y. Entonces quedaría de esta manera. Entonces, esta expresión representaría a cualquiera de los términos del desarrollo de ese binomio. Como este que me mencionan es uno de los términos, entonces esta expresión también lo va a representar a este. Entonces lo que tú tienes que hacer es igualar lo de aquí con lo de allá. Vamos a hacer eso por la derecha. Como son ellos iguales, entonces, por ejemplo, el exponente de la x debe ser igual a este exponente de la x. Por lo tanto, igualas ambos. Ahí está. Y de acá vas a sacar cuánto vale k. Y te va a salir este valor. Y con eso está prácticamente resuelto. Porque vamos a hacer otra vez una igualdad. El coeficiente debe ser igual al coeficiente que está aquí. Por lo tanto, el valor de m sería igual a combinaciones de 12, y aquí va k, que ya lo conocemos. Y ese es el valor que me pide. Así se procede en estos ejercicios. Cualquier momento
traigo más ejemplos para que seas una persona experta en este tema y en los demás también. No te preocupes. Y suscríbete a mi canal. Es gratis y puedes aprender bastante. Mira, me voy.